Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de acidez para esta clase. Y aquí recordemos que estábamos hablando del equilibrio entre la producción de iones hidrógeno y el consumo de iones hidrógeno va a ser lo que resulte en la acidez del suelo. Y aquí vemos, bueno, que normalmente tanto en la solución del suelo como en la parte de cationes absorbidos, tenemos presencia de hidrógeno. Entonces, el punto es, ¿cuáles son los procesos que producen estos iones de hidrógeno y cuáles son los procesos que los consumen? Ya vimos varios de los procesos que producen iones de hidrógeno. Acá también los repasamos en este cuadro, pero también vimos que hay procesos que consumen iones de hidrógeno que se pueden considerar procesos alcalinizantes. Acá vamos a ver algunos de los procesos que consumen iones de hidrógeno. Por ejemplo, la reducción del nitrato a amonio consume iones de hidrógeno, como lo podemos ver claramente aquí. También tenemos que la meteorización de un mineral, por ejemplo, con silicato, y que además tiene calcio. Entonces, se meteoriza este mineral, libera el silicio, libera el calcio, y vean cómo en este caso el calcio, un catión no ácido, se libera, mientras que el silicio forma una asociación con el hidrógeno, consumiendo los iones hidrógeno en este caso. Este es otro de los procesos que consumen iones hidrógeno. Tenemos acá otro ejemplo donde los cationes no ácidos que son liberados aquí en la solución del suelo se convierten en cationes intercambiables en los coloides del suelo. Y entonces, imagínense, acá tenemos iones de calcio, iones no ácidos absorbidos. Aquí se consideran cationes intercambiables. Vean, tenemos el calcio, el magnesio, aquí tenemos. Y posteriormente, aquí vemos que alguien en una solución adiciona iones hidrógeno. Y entonces estos iones hidrógeno desplazan a los cationes no ácidos, los sacan del complejo de cambio de la cuestión, ya no están absorbidos, ahora están nadando en la solución del suelo, y ahora esos cationes pueden ser susceptibles a ser lixiviados junto con otros aniones que entren, por ejemplo, al formar sulfato de calcio, carbonato de calcio, y se pierden, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, junto con aniones. Aquí tenemos un proceso que más bien produce iones hidrógeno, ¿verdad? Y bueno, acá podemos ver que justamente este proceso donde se lixivian los cationes no ácidos y entonces da lugar a que haya más iones hidrógeno porque entran al medio. Eso justamente es lo que pasa cuando los suelos son lavados constantemente. Y yo les preguntaría, ¿en qué climas son lavados constantemente los cationes no ácidos? Porque está pase y pase agua. Pues obviamente en climas donde hay alta precipitación, como los que están cercanos a la zona del Ecuador, como podemos ver aquí. También tenemos en otras zonas, en otras latitudes, lugares muy lluviosos, pero en climas fríos. Por el régimen de los vientos, acá tenemos una zona de altas precipitaciones y acá también, mientras en esta zona tenemos la zona seca. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que hay una correlación entre la precipitación anual y la acidez del suelo. Vamos a pasar a un nuevo tema. Ya vimos que la acidez total de un suelo va a ser resultado de los procesos que produzcan iones de hidrógeno y los procesos que consuman iones de hidrógeno en el suelo. Vamos a ver ahora algo que es muy importante, que es qué papel tiene el aluminio en la acidez del suelo, porque como hemos hablado, el aluminio está presente en suelos ácidos, pero la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué sale a reducir el aluminio cuando estamos hablando de acidez del suelo? Ok, pues vamos a ver en primer lugar que el aluminio juega un papel central cuando estamos hablando de acidez del suelo. Generalmente, a un pH ácido o bajo, generalmente hay una alta concentración de iones hidrógeno, pero también el aluminio va a estar presente. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, en este caso, sabemos que el aluminio es uno de los componentes principales de la mayoría de los minerales del suelo. Está en las láminas octaédricas principalmente, pero también podemos ver algunos átomos de aluminio incluso en las láminas tetraédricas. Pero en casi todas las láminas octaédricas, ahí está el aluminio, principalmente en las láminas dioctaédricas. Por ejemplo, podemos ver que generalmente en los óxidos de aluminio, ahí está presente el aluminio. En todas las arcillas silicatadas, ahí está presente el aluminio. Entonces, cuando el hidrógeno, cuando ya empezamos a tener acidez en el suelo, el hidrógeno empieza a formar estos enlaces con los oxígenos, ya sea en las láminas octaédricas o en las láminas de los óxidos de aluminio. Entonces, el hidrógeno se enlaza a los oxígenos, se une a los oxígenos que tienen carga negativa, pero los hidrógenos no quedan ahí solo como cationes intercambiables, ahí pegados, sino que los hidrógenos empiezan a atacar porque son muy reactivos la estructura del mineral. Y entonces, poco a poco, van soltando a los oxígenos de esta estructura mineral y poco a poco hasta liberan al mismo aluminio de la estructura mineral. Y vean, entonces entraron los hidrógenos, atacaron el mineral y el resultado es el siguiente. Los oxígenos liberados se unen a los hidrógenos, forman moléculas de agua y se van. Pero ahora quedan los aluminios, primero como cationes intercambiables, y luego se van también a la solución del suelo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando un suelo tiene muchos iones hidrógeno, los iones hidrógeno empiezan a liberar el aluminio de las estructuras minerales, principalmente en los óxidos de aluminio y también en las arcillas. Ahí ya lo vimos, ¿no? El aluminio intercambiable y soluble tiene un impacto crítico en la acidez del suelo. Vamos a ver ahora también por qué los iones de aluminio llegan a ser tan importantes. Bueno, por un lado también los iones de aluminio tienden a hidrolizar al agua. ¿Se acuerdan? La hidrólisis, esta parte de la separación de las moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un aluminio se encuentra una molécula de agua y la hidroliza, la separa. Entonces, se queda con con su oxidrilo y el hidrógeno lo lanza a la solución del suelo. Entonces, el aluminio hidroliza el agua, se queda con su hidroxilo y lanza un hidrógeno a la solución del suelo. Vean cómo, entonces, el aluminio por eso se considera un catión ácido, porque es un catión que produce iones hidrógeno al hacer este proceso de hidrolizar el agua. Poco a poco, fíjense, formó este compuesto, hidróxido de aluminio, y vuelve a hidrolizar el agua. Entonces, otra vez se queda con otro de sus hidroxilos y genera otro ion hidrógeno. Este otro hidróxido de aluminio vuelve a hidrolizar otra molécula de agua, vuelve a quedarse con uno de sus hidroxilos y libera otro hidrógeno a la solución del suelo. En este caso ya queda como girsita.
que es un óxido de aluminio de la que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un solo ion de aluminio puede liberar hasta tres iones de hidrógeno. Acá, por ejemplo, podemos ver que los iones de hidróxido de aluminio se absorben fuertemente a los coloides del suelo. Entonces, estos hidróxidos que se van formando en el camino, que solo tiene un hidroxilo unido al aluminio, que tiene dos, como tienen cargas positivas, se unen fuertemente a las cargas negativas de los coloides del suelo, que es lo que vemos aquí. Entonces aquí tenemos un coloide, acá tenemos cargas negativas, y esas cargas negativas, entonces a esas cargas negativas se unen los hidróxidos de aluminio. Y bueno, esos hidróxidos de aluminio pues empiezan a bloquear los sitios de carga negativa y con eso reducen la capacidad de intercambio catiónico. Si esto se hiciera al revés, si el pH aumentara, entonces estos iones de hidróxido de aluminio que están absorbidos a los coloides del suelo, poco a poco se irían liberando otra vez y se regresaría la reacción. Ahora, en vez de hidrolizar el agua, este hidróxido de aluminio estaría reaccionando con un hidrógeno, formando agua y entonces liberando el hidróxido, y ahora se queda solo con dos hidróxidos. Luego, a su vez, otra vez, este ion de aluminio vuelve a reaccionar con un hidrógeno, lo consume, forma una molécula de agua al liberar su hidroxilo y ahora solo se queda con un hidroxilo. Y lo mismo hasta que otra vez regresa a ser un catión de aluminio único. Muy bien. Ya que vimos la importancia del aluminio y por qué el aluminio se considera un catión ácido al producir iones hidrógeno cuando está hidrolizando el agua, y que cuando el pH vuelve a alcalinizarse, la reacción se regresa, consumiendo otra vez los hidrógenos, vamos a ver un tema distinto. Vamos a cambiar ahora a entender los reservorios de acidez del suelo, es decir, dónde están las reservas de iones hidrógeno en el suelo. Uno podría pensar, pues, en la solución del suelo, que es donde la medimos, pero realmente va más allá. Así como nosotros tenemos monedas que traemos en nuestra cartera para uso cotidiano, el suelo también pone poquitos de sus iones hidrógeno en la solución del suelo y el resto los guarda en otras partes, como para lo que nosotros sería una cuenta del banco, etc. Entonces vamos a ver cuáles son esos reservorios. Los reservorios de acidez del suelo son tres. En primer lugar, tenemos a la acidez activa, que son todos los iones hidrógeno que están en la solución del suelo. También pueden estar participando ya en pHs muy ácidos iones o cationes de aluminio y cationes de hidróxido de aluminio, como los que ya estuvimos viendo. Esos son en la solución del suelo. Pero también está la acidez intercambiable. La acidez intercambiable, también llamada acidez sustituible por sales, porque se pueden modificar los iones que están aquí, absorbidos, son especialmente la cantidad o la proporción de iones de hidrógeno y también de aluminio que están en el complejo de cambio, que están absorbidos a los colores, ya sea humus, arcillas, óxidos, estos silicatos amorfos, ¿no? Todos estos, los que están aquí absorbidos, ya sean aluminios, hidróxidos de aluminio o hidrógenos, estos son la acidez intercambiable.
Y por último tenemos la acidez residual. Acá es como tener una cuenta en el banco, ¿no? Ahí guardas tu dinero, pero la acidez intercambiable es todos los hidrógenos y los aluminios que están ligados a las arcillas o alumnos. Son pedazos de aluminio, digo más bien átomos de aluminio o átomos de hidrógeno que no están intercambiables, sino que forman enlaces relativamente más estables con los coloides del suelo y que por lo tanto no pueden liberarse fácilmente hacia la solución del suelo y entonces no son tan fácilmente intercambiables. Eso es la acidez residual. Entonces, vamos a ver a profundidad cada uno de estos. Empecemos hablando de la acidez activa. Habíamos platicado que la acidez activa se refiere a la cantidad o a la actividad de iones hidrógeno que están en la solución del suelo. Bueno, esta acidez activa pues es en realidad bastante pequeña en comparación a la reserva de acidez intercambiable o a la acidez residual, como vamos a ver más adelante. Si nosotros hiciéramos una estimación, más o menos para que veamos la diferencia, se requerirían aproximadamente 2 kilos de carbonato de calcio, es decir, de un compuesto rico en cationes no ácidos, en este caso calcio, para neutralizar la acidez activa de 1 hectárea a 15 centímetros de profundidad. Ven, es muy poquito la cantidad de calcio que se ocuparía para neutralizar los iones hidrógeno que hay en 1 hectárea a 15 centímetros de profundidad, más o menos con un pH de 4 y con 20% de humedad. Y bueno, aunque es muy pequeña la acidez que está cuando hablamos de acidez estamos hablando de los iones de hidrógeno que hay en la solución del suelo, son muy pocos a comparación de las otras reservas. Estos iones de hidrógeno, esta acidez, es a la que están expuestas las raíces de las plantas y los microorganismos. Es justo esta acidez que está en la solución del suelo la que va a influir en que sean buenas las condiciones para el desarrollo de las raíces o de los microorganismos o no. Como les decía, en algunos casos el aluminio sí puede contribuir a la acidez activa, pero estamos hablando pues justamente del papel del aluminio al hidrolizar el agua y entonces estar produciendo iones hidrógeno. Muy bien, ahora pasamos adelante. Justamente nunca había usado el lápiz y no sé cómo justamente borrar. Permítanme. Listo, ya lo borré. Entonces, como les decía, es la actividad que va a determinar, por ejemplo, la solubilidad de muchos de los nutrientes que hay en el suelo, o otro tipo de elementos que pueden llegar a ser tóxicos. Y entonces va a estar determinando justamente, pues, el crecimiento de las plantas y los microorganismos. Muy bien. Pasamos ahora a al siguiente reservorio, que es la acidez intercambiable y que también se conoce como acidez intercambiable o reemplazable por sales. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos una sal, como por ejemplo cloruro de potasio, entonces todos los iones hidrógeno y aluminio que están aquí en la acidez intercambiable, yo puedo reemplazarlos con potasio. Entonces, por eso es la acidez reemplazable por sales. Y como les decía,
está principalmente caracterizada o asociada a los iones de aluminio e hidrógeno que están intercambiables, es decir, que están absorbidos hacia los coloides del suelo. Y bueno, estos ya pueden estar en grandes cantidades en suelos muy, muy ácidos. Estos iones intercambiables pueden liberarse a la solución del suelo cuando nosotros aplicamos sales como, les decía, el cloruro de potasio, cloruro de sodio, donde el potasio o el sodio estarían intercambiando y entonces sacando al hidrógeno y al aluminio a la solución del suelo, donde también pueden perderse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el pH afecta la capacidad de intercambio catiónico y a su vez la cantidad de estos cationes. Veamos aquí esta parte. Acá tenemos el pH del suelo. Vamos a concentrarnos ahorita en esta gráfica de acá arriba, donde está un suelo mineral, porque un suelo orgánico va a ser diferente, ¿no? Entonces tenemos aquí un suelo mineral. Acá tenemos los pHs, en este caso de 3 a 8. Y acá tenemos la capacidad máxima de almacenamiento catiónico, o en otras palabras, la capacidad de intercambio catiónico. Y acá, ¿qué es lo que podemos ver? Vean, tenemos que a pHs de 7 u 8, bueno, vamos a irnos a 8, tenemos la máxima capacidad de intercambio catiónico. Acá tenemos la mayor cantidad de cargas. Y ya habíamos dicho, ¿no? Que cuando tenemos pHs bastante alcalinos, entonces todos los sitios todos los hidrógenos se van del complejo de cambio, de los grupos oxígeno, de los oxígenos, de las estructuras minerales, por ejemplo, de las arcillas, de silicatadas, de los óxidos o incluso del humus. Todos los oxígenos quedan sin hidrógenos porque se desprotonizan, ¿no? Y como quedan sin hidrógenos, entonces queda su carga negativa libre y en ese momento tenemos la mayor capacidad de intercambio catiónico que puede tener un suelo. Conforme va disminuyendo el pH, va disminuyendo la capacidad de intercambio catiónico. Vemos cómo, conforme va disminuyendo la capacidad de intercambio catiónico, pues sigue habiendo principalmente cationes intercambiables no ácidos, pero cada vez menos. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a un pH aproximadamente de 5.5? Ustedes díganme. Los cationes intercambiables siguen siendo no ácidos, pero empieza a aumentar los cationes intercambiables ácidos, especialmente los de aluminio. Empieza a haber más cationes de aluminio y empieza a haber menos no ácidos. Acuérdense, calcio, magnesio, potasio, sodio. Y conforme sigue disminuyendo el pH, por ejemplo, alrededor de 4.5, empieza a llenarse el complejo de cambio, empiezan a estar absorbidos ya no solo cationes de aluminio, sino también cationes de hidrógeno. Empiezan a aumentar, 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 hasta que llega un punto donde prácticamente ya no hay cationes no ácidos. Aquí vemos que aquí ya no hay cationes no ácidos, aquí ya solamente hay cationes ácidos, principalmente aluminio y también un poco de hidrógeno. Y ya más abajo, pues sigue aumentando la cantidad de iones hidrógeno. Entonces, aquí vemos justamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos diciendo, que esta acidez intercambiable poco a poco puede ser más grande la acidez que hay en el complejo de cambio, es decir, absorbida a los coloides y va a estar determinada principalmente por la cantidad de aluminio e hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo de por qué se llama acidez reemplazable por sales. Aquí tenemos al aluminio y al hidrógeno, y cuando nosotros le metemos, por ejemplo, una sal, que puede ser cloro de potasio,
en la solución del suelo, entonces el potasio reemplaza al aluminio y al hidrógeno, lo saca y ahora el aluminio y el hidrógeno se unen al cloruro y se forman estos cloruros. Bueno, además, la acidez intercambiable varía de un suelo a otro. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes suelos. Aquí tenemos un suelo, acá tenemos otro suelo, y aquí podemos ver cómo la acidez intercambiable es diferente de este suelo a este suelo. Incluso, por ejemplo, acá, aunque tenemos el control, que sería sin ningún tratamiento, tenemos que, en este caso, la acidez intercambiable, pues es un poquito menor a este suelo, ¿no? Entonces, cada suelo, en función de su capacidad de intercambio catiónico, va a tener una cantidad de acidez intercambiable distinta. Los suelos con mayor capacidad de intercambio catiónico van a poder ser capaces de almacenar más acidez que los suelos con menor capacidad de intercambio catiónico. Obviamente estamos hablando de que es justamente en los pHs ácidos cuando van a poder almacenar más acidez. Muy bien. Pasamos ahora a al siguiente reservorio de iones de hidrógeno, al siguiente reservorio de acidez en el suelo, que sería la acidez, ay, me regresé a acidez intercambiable, la acidez residual. Entonces, en el caso de la acidez residual, aquí vamos a tener que está principalmente asociada a los iones de aluminio y de hidrógeno ligados a la arcilla y al humus. Estos iones no pueden liberarse fácilmente a los suelos o a la solución del suelo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, primero tenemos que entender que estos iones de aluminio y de hidrógeno, acá me voy a regresar tantito a la imagen anterior. Aquí, vean esta imagen. En esta imagen, aquí va reduciéndose la capacidad de intercambio catiónico. Esta capacidad de intercambio catiónico se va reduciendo porque justamente en las cargas negativas de los oxígenos principalmente, entran y de las sustituciones isomórficas, pero principalmente en las cargas negativas de los oxígenos solos, se enlazan y se ligan hidrógenos y aluminios, pero de una manera que no son fácilmente intercambiables, que ya están ligados. Vean cómo por eso se reduce la capacidad de intercambio catiónico, porque entran estos hidrógenos y aluminios a ese enlace de forma más fuerte que no los hace intercambiables. Ese ligamiento es lo que, y ese ocupar los lugares de las cargas negativas es lo que reduce la capacidad de intercambio catiónico. Posteriormente ya queda solamente esta capacidad de intercambio catiónico, donde ahí sí ya entran hidrógenos y aluminios al complejo de cambio y quedan en un sitio intercambiable. Pero estos otros quedan ligados de manera que no son fácilmente intercambiables. Estos aluminios e hidrógenos ligados a la estructura mineral de las arcillas o incluso de la materia orgánica, justamente son la acidez residual. Entonces, esta acidez residual, vean cómo se ve, ¿no? Aquí tenemos estos hidrógenos, también puede haber aluminios, que se ligan a los oxígenos principalmente, por ejemplo, de la materia orgánica, de arcillas como la huetita, o este es un óxido de hierro, la huetita, o arcillas como la caolinita, ahí es donde se ligan y ya no son fácilmente intercambiables.
conforme va cambiando el pH, es conforme se liberan o conforme se van llenando de más ligamentos, ¿no? Entonces, cuando tenemos pHs más ácidos, se hacen estas ligas entre los hidrógenos, el aluminio y los oxígenos, y conforme se va alcalinizando el pH, se van soltando estos hidrógenos y aluminios. De manera que la acidez residual, bueno, algo que me faltó decir, perdón, me voy a regresar tantito de la acidez intercambiable, es que la acidez intercambiable es mucho más alta que la acidez activa. Se dice que es aproximadamente 1000 veces mayor que la acidez activa, por lo que para neutralizar la acidez intercambiable se necesitan aproximadamente 100 veces más cantidad de, por ejemplo, carbonato de calcio o cualquier enmienda que vamos a utilizar para neutralizar la acidez intercambiable también. Muy bien, perdón. Ahora sí, pasamos a la acidez residual, donde estábamos. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve, ¿no? Aquí tenemos una arcilla donde tienen ligados al aluminio y al hidrógeno. Y bueno, sí se puede quitar la acidez residual, o sea, eliminar los iones de hidrógeno y de aluminio que hay justamente ligados a los coloides, cuando uno... Se me fue tantito la internet. Entonces, veamos que aquí están ligados el aluminio y el hidrógeno. Se fue tantito la internet, pero espero que hayan escuchado lo que les dije. Y uno puede también modificar la acidez residual agregando otra vez cationes no ácidos como el calcio e incluso con hidroxilos que son parte de las sustancias alcalinas, y vemos cómo entra el calcio, sustituye al aluminio y al hidrógeno, los libera, y el hidroxilo se une al aluminio y libera, perdón, se forma este compuesto de aluminio, que es el hidróxido de aluminio, que no es soluble y que entonces precipita y ya se pierde pues ahí en el suelo, ¿no? Ya no está en la solución del suelo y además se genera agua. Pero para que nosotros podamos hacer estas modificaciones donde neutralizamos la acidez residual, nosotros ya necesitamos alrededor de 50,000 No, gracias. hasta 100,000 veces más cantidad que en el caso de la acidez activa. Entonces, ya necesitamos una gran cantidad de material para poder neutralizar esta acidez residual. Muy bien. Hay un concepto que se llama la acidez total. La acidez total tiene que ver ya cuando nosotros sumamos la acidez activa, la acidez intercambiable y la acidez residual. Cuando sumamos todas esas cantidades de hidrógeno y aluminio que hay en estos tres reservorios, esa es la acidez total. Entonces, cuando nosotros queremos neutralizar un suelo, no podemos concentrarnos solo en la acidez activa, que es la que medimos generalmente. Cuando nosotros fuimos al campo, por ejemplo, medimos solo la acidez activa. Necesitamos en realidad considerar la acidez total para en realidad poder calcular la cantidad de cal o de enmienda necesaria para corregir la acidez de un suelo.
Considerando la acidez total, ya podemos entonces aplicar enmiendas para poder corregir problemas de acidez en un suelo. Entonces, acabamos de ver que necesitamos conocer acidez residual, acidez, perdón, acidez activa y acidez intercambiable para hacer modificaciones. Y es que esto es importante porque si nosotros vemos esto, supongamos que nosotros neutralizamos la acidez en la solución del suelo, entonces lo que va a pasar es que la acidez intercambiable va a ir proveyendo otra vez iones de hidrógeno y modificando la acidez del suelo. Entonces, digo, activa. Si tú modificas con esos 2 kilos la acidez activa, la acidez intercambiable vuelve a acidificar. Tú alcalinizaste, la acidez activa vuelve a alcalinizar. Aunque se vaya acabando la acidez intercambiable, perdón, después también viene la acidez residual que vuelve a generar procesos de acidificación del, eh, de la acidez activa. Bueno, pasamos ahora a ver algo muy interesante que es el pH del suelo y las asociaciones de cationes. Esto es algo muy importante. Entonces, recordemos esto, los cationes pueden presentarse en 2 formas, intercambiables y ligados de manera firme a sitios dependientes del pH. Acuérdense que las cargas variables son esos sitios dependientes del pH donde entre más ácido sea un suelo, pues más protonizado va a estar los sitios dependientes del pH y entre más alcalino sea un suelo, pues más liberados de esos hidrógenos va a estar esos sitios dependientes del pH que principalmente son oxígenos. Entonces, aquí ya habíamos visto que de la capacidad de intercambio catiónico total de todas las cargas negativas que hay en los coloides del suelo, pues vamos a tener cationes intercambiables, que pueden ser no ácidos o ácidos, y vamos a tener algunos iones ligados o enlazados que van a ser hidrógeno y aluminio. Ya que reconocemos esto, también hay que recordar que los cationes intercambiables, ya sean no ácidos o ácidos, son fácilmente, ahora sí que intercambiables o liberados a la solución del suelo, mientras que los cationes ligados o enlazados no son fácilmente liberados a la solución del suelo. Ya que tenemos esto en mente, pues seguimos recordando que la capacidad de intercambio efectiva aumenta con el pH, ¿no? Entre más alto sea el pH, menos acidez hay, entonces más capacidad de intercambio catiónico porque hay menos hidrógeno y aluminio ligándose a los oxígenos y por lo tanto hay más cargas negativas variables liberadas. Mientras que entre más ácido sea el pH del suelo, más cargas negativas van a estar siendo ocupadas y ligadas con iones hidrógeno y entonces pues menos capacidad de intercambio catiónico. Ya lo vamos a tener claro que entre más capacidad de intercambio catiónico haya con base en cargas permanentes, pues menos va a variar la capacidad de intercambio catiónico y entre más cargas variables haya, pues más va a ser justamente esta variación de la capacidad de intercambio catiónico. Y esto lo podemos ver aquí. Acá tenemos casi en un suelo mineral la mitad de carga dependiente del pH o carga variable y la mitad de carga permanente y vemos cómo la capacidad de intercambio catiónico, pues sí varía, pero no tanto como en un suelo con más humus y entonces más cargas variables o dependientes del pH. Ahí sí, la capacidad de intercambio catiónico tiene una variación todavía mayor. Bueno,
Con esto en mente, y ya viendo esto de los cationes intercambiables y de los cationes ligados, vamos a concentrarnos específicamente solo en los cationes intercambiables. No vamos a considerar ahorita los cationes ligados. Entonces vamos a usar solo la capacidad de intercambio catiónico efectiva y los cationes intercambiables relacionados a esa capacidad de intercambio catiónico efectiva. Y ahora vamos a entrar justamente a este concepto de porcentajes de saturación de cationes. Estos porcentajes de saturación de cationes tienen que ver con lo siguiente. Ay, perdón. Bueno, el porcentaje de saturación de cationes se refiere a la proporción de la capacidad de intercambio catiónico que ocupa un ion específico. Este concepto ya lo habíamos empezado a hablar, pero esto es muy importante cuando estamos hablando del balance de cationes en el suelo y de lo ideal para que las plantas estén bien nutridas. Acá tenemos un ejemplo donde la capacidad de intercambio catiónico es de 20 centimoles carga por kilogramo de suelo. Entonces, este suelo, a ver, yo les pregunto, ¿tiene una capacidad de intercambio catiónico baja, media o alta? Media, ok. Entonces tenemos que 20 centimoles carga por kilogramo de suelo. Pero de esos 20, vean, 10 son de calcio, 3 son de magnesio, 1 es de potasio, 1 es de sodio, 1 es de hidrógeno y 4 son de aluminio. Pregunta, ¿qué porcentaje de saturación de calcio tiene esta capacidad de intercambio catiónico? Si 10 de 20 son de calcio, pues entonces el 50% está saturado con calcio. Y así, ¿no? El tanto con magnesio, ahorita el 20 con aluminio y así. Creo que son 15% de magnesio, 5 de potasio, 5 de sodio, 5 de hidrógeno. Se vería más o menos así. 50 de calcio, 20 de aluminio, 15 de magnesio, 5 de potasio, 5 de sodio, 5%, y 5% de hidrógeno. Pregunta, ¿qué pH tendrá este suelo? ¿Tendrá un pH ácido, alcalino o neutro? Bueno, solo con ver que tiene 25% de iones de saturación con cationes ácidos, podemos llegar a la conclusión de que este suelo tiene un pH ácido. De hecho, hasta podemos decir más o menos qué pH tiene, porque vemos que tiene ya iones hidrógeno. Y vimos que más o menos a un pH 4.5 empieza el intercambio de iones de hidrógeno. Entonces, pues podemos incluso saber que tiene un pH por abajo de 4.5. También podemos saber en qué clima está, porque si sabemos que pH tan ácidos están ligados a altas precipitaciones, podemos saber que está en un clima lluvioso. Entonces, acá podemos hablar también de otro concepto, ¿no? Ya sabemos que hay cationes ácidos y cationes no ácidos. Entonces, podemos hablar de un concepto que es porcentaje de saturación ácida, que sería el porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico que está ocupada con cationes ácidos. En este caso, vean, tenemos un horizonte O y un horizonte B, y en este horizonte O tenemos que el 54% de la capacidad de intercambio catiónico está ocupado con cationes ácidos o, en otras palabras, con hidrógeno y aluminio, mientras que solo el 46% está ocupado con cationes no ácidos, en este caso calcio, magnesio y potasio. No hay nada de sodio. Acá tenemos que incluso podemos saber que la mayor parte de esta saturación ácida es con hidrógeno y un poquito
con aluminio. Tiene sentido porque es pura materia orgánica y ahí casi el aluminio no se queda. Luego veremos por qué. Y en el caso del horizonte B, vean, en el caso del horizonte B cambió la cosa, porque el horizonte B ya es un horizonte mineral. Pero aquí tenemos que el 88% está saturado con cationes ácidos y solamente el 12% está saturado de la capacidad de intercambio catiónico con cationes no ácidos. Y sí se ve, ¿no? Acá tenemos un pH de 4.4, pero vean, en este caso no domina el hidrógeno, sino que domina el aluminio, justamente por estar en un suelo mineral. Si estuviera en un suelo orgánico, estuviera dominando el hidrógeno como catión ácido, pero en un suelo mineral, en cationes ácidos, domina el aluminio. Muy bien. Pasamos ahora, aquí solamente son las ecuaciones que nos dirán cómo estimar el porcentaje de saturación ácida, ¿no? En el caso del porcentaje de saturación ácida serían los centimoles carga de aluminio e hidrógeno intercambiable entre los centimoles carga de la capacidad de intercambio catiónico. En el caso del porcentaje de saturación no ácida, o también llamada porcentaje de saturación de bases, sería los centimoles carga de los cationes de calcio, magnesio, potasio y sodio intercambiables entre los centimoles carga de la capacidad de intercambio catiónico. Esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a tener porcentaje de saturación ácida, significa que tenemos problemas de acidez. Lo ideal es que nosotros tengamos 100% de porcentaje de saturación no ácida, es decir, que todos nuestros coloides tengan absorbidos solamente cationes no ácidos como calcio, magnesio, potasio y de preferencia que no haya sodio, porque ya vimos que el sodio también es un problema. Bueno, ya que vimos esta parte, ahora vamos a ver algo muy importante. Bueno, acá esto también es importante, lo que ya les había dicho, que para el caso del balance ideal, tenemos que en el caso de calcio, se necesita alrededor de 65 a 75% de saturación con calcio, de ese 100% de cationes no ácidos, que 65 a 75% sea de calcio, 10 a 20% de magnesio y 5 a 7 de potasio. De preferencia que sea muy poquito el sodio que hay o que no haya, ¿no? Entonces, y que prácticamente que de los cationes no ácidos no haya, o sea, 0% de catión de saturación ácida. Ok. Regresamos ahora a esta parte. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. La saturación de cationes ácidos o no ácidos y el pH es muy importante que se entienda como porcentaje. Vamos a ver esto, ¿no? Aquí yo les digo, les escribo, la cantidad absoluta de cationes ácidos presentes en el suelo es menos relevante para determinar el pH que el porcentaje de saturación ácida. Es decir, no nos interesa tanto la cantidad de cationes no ácidos, sino el porcentaje que ocupan. Por ejemplo, aquí tenemos dos suelos. Uno aquí, que está ilustrado con la imagen C y D, y otro acá con las imágenes A y B. Concentrémonos primero en la C y D. Veamos cómo este mismo suelo está a un pH 5.1 y luego el mismo suelo está a un pH 4.7. ¿Qué es lo que vemos? Para empezar, que se reduce la capacidad de intercambio catiónico. De 21 centimoles carga por kilogramo pasa a 9 centimoles carga por kilogramo. Por eso aquí podemos ver más cationes que acá, ¿no? Luego, podemos ver que acá tenemos 10 cationes, ¿no? Y acá solamente 4. De estos 10 cationes, ¿cuántos son ácidos? Y en este otro caso, de estos 4, también es 1. Entonces, aquí decimos, pues es la misma cantidad de cationes ácidos en una y otra condición. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que aquí la saturación ácida es de
14%, y acá la saturación ácida es de 33%. ¿Qué significa eso? Pues que no importa tanto la cantidad de cationes ácidos, sino el porcentaje que ocupan en la capacidad de intercambio catiónico. Entre más sea esa saturación ácida, más es el efecto nocivo que tiene para el desarrollo de las plantas, porque lo que va a pasar es que se va a estar intercambiando aluminio en vez de calcio, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Aquí hay algo importante. Esta saturación o porcentaje de saturación ácida va a estar influida por varios factores. Por ejemplo, el tipo de coloide presente en el suelo influye en el pH de diferentes suelos con el mismo porcentaje de saturación ácida. Por ejemplo, hay minerales de arcilla y algunos, y también el humus, tienen distintas capacidades para liberar iones hidrógeno. En este caso, aquí tenemos una esmectita. En las esmectitas, la disociación de iones hidrógeno absorbidos por las esmectitas es mucho más alta, por ejemplo, ay, donde no debería darle, que en el caso de los óxidos, por ejemplo, de aluminio. ¿Qué quiere decir esto? Que las esmectitas liberan más fácilmente los hidrógenos que los óxidos, en este caso, de aluminio o también de hierro. Estos van a liberar menos iones hidrógeno. Por otro lado, en una posición intermedia, vamos a tener a las caolinitas y al humus, que van a estar entre las esmectitas y los óxidos de hierro y aluminio en su nivel de liberar iones de hidrógeno principalmente. Entonces, aunque tengamos el mismo porcentaje de saturación ácida, por ejemplo, en óxidos de hierro y en esmectitas, las esmectitas los van a liberar más fácilmente que los óxidos de hierro y aluminio. Otro factor que va a influir en esta cuestión relacionada con el porcentaje de saturación ácida es el tipo de cationes no ácidos absorbidos que tengan los coloides, pues esto va a influir en el pH. Entonces, cada cation no ácido que esté presente va a afectar el pH del suelo. Por ejemplo, los suelos con una alta saturación de sodio van a tener pHs más altos, mientras que los suelos con cationes más bien con calcio van a tener pHs más bajos en comparación con los suelos ricos en sodio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo con una saturación de cationes basada más en calcio, vamos a tener pHs más o menos cercanos a la neutralidad. Mientras que si nosotros tenemos capacidades de intercambio catiónico o porcentajes de saturación de cationes principalmente con sodio, entonces nosotros vamos a tener pHs más alcalinos, ¿no? Como de 8, de 9. Otro factor importante que tenemos que considerar cuando estamos hablando de la saturación de cationes, ya sea ácidos o no ácidos, es el método que se usó para medir la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque hay quienes te miden la capacidad de intercambio catiónico efectiva y otros que te miden la capacidad de intercambio catiónico potencial. La capacidad de intercambio
catiónico efectiva es la capacidad de intercambio catiónico que tiene tu suelo al pH real que tiene tu suelo en el campo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, este fuera nuestro suelo, y bueno, nosotros medimos el pH recientemente, y nos salían valores de 6 a 7, ¿no? Algunos. Entonces vamos a suponer 6.5, ¿no? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico efectiva sería la que mi suelo tiene a un pH de 6.5. Pero hay algunos laboratorios que no te dan la capacidad de intercambio catiónico efectiva, sino que te dan la capacidad de intercambio catiónico potencial. ¿Qué significa esto? Que ellos ponen tu suelo a un pH de 8 o de 7 y te dan la capacidad de intercambio catiónico que tu suelo tendría a ese pH, que es la capacidad de intercambio catiónico potencial. Pero entonces, si tú mides la cantidad, por ejemplo, de calcio a tu capacidad de intercambio catiónico efectiva, que era esta, y luego la relacionas con una capacidad de intercambio catiónico más alta, pues te va a salir un porcentaje de saturación mucho menor que el que realmente está ocurriendo en la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Y bueno, al final, también, ¿para qué usamos los porcentajes de saturación catiónica, tanto de cationes no ácidos o cationes ácidos? Bueno, pues dependen del propósito para el que lo podamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos el porcentaje de cationes cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico potencial, pues nos podría indicar, nos sirve sobre todo para la clasificación de suelos, porque en la clasificación de suelos ellos utilizan el porcentaje de saturación de cationes con base en la capacidad de intercambio catiónico potencial. Por otro lado, si nosotros usamos con base en la capacidad de intercambio catiónico efectiva, esa nos va a servir para manejar la fertilidad química del suelo y la disponibilidad de nutrientes. Como ya les había hablado del porcentaje de cationes de cada catión que debe haber, ¿no? De calcio, de magnesio, de potasio. Se dice que un suelo mineral debe de tener al menos 80% de saturación de cationes no ácidos. Cuando ya tienes más del 20% de cationes ácidos o alcanzas el 20% de cationes ácidos, ya empiezas a tener problemas de toxicidad por aluminio. Muy bien, chicos. Pues con esto acabamos esta clase. Por favor, véanla con calma, tomen sus notas y les aviso de una vez que para el miércoles que yo salgo de viaje y no voy a poder estar con ustedes, pues ya les dejé también una actividad para que profundicen en este tema. La capacidad de amortiguar el pH, los cambios de pH que tienen los suelos, ¿no? Entonces, tú acidificas y el suelo se vuelve a alcalinizar. Tú alcalinizas y el suelo se vuelve a acidificar. Es una capacidad de amortiguamiento que tienen los suelos y aquí la vamos a examinar con la tarea que les dejé. Es muy importante que entiendan estas que son las curvas de titulación. Estas curvas de titulación se hacen para poder estimar la cantidad necesaria de enmienda que necesita un suelo específico para poder modificar su pH, ya sea para alcalinizarlo o para acidificarlo cuando es el caso. Aquí todo esto van a ver en la tarea que les dejé. Y también vamos a analizar este tema en la tarea que les dejé en cuanto a cómo se mide el pH del suelo. Nosotros ya tuvimos una experiencia de cómo medir el pH de la solución del suelo, es decir, la acidez activa, pero también hay formas en que se puede medir, por ejemplo, la acidez intercambiable. Bueno, en esta actividad vamos a ver los instrumentos apropiados
para medir la acidez del suelo. Muy bien, chicos, pues no nos vemos esta semana. Bueno, mañana nos vemos bueno, no sé cuándo hagan esta tarea, pero nos vamos a ver en la práctica. Y ya sería la única vez que nos vemos esta semana y ya nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan excelente regreso de viaje.